Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista en el barrio Batelles, carretera 106, kilómetro 7.6, Mayagüez, Puerto Rico, la capital del mundo. Le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos, ¿verdad?, nuevamente para estudiar la palabra de Dios. La semana pasada el hermano estuvo dando un tremendo estudio donde hubo hasta dinámicas y todo. Fue una bendición, me dijeron. Y él es el que va a continuar, si Dios lo permite, la semana que viene y la próxima dando estudios. Así que lo tenemos ahí para que ustedes le animen, ¿verdad?, a seguir y a proseguir. Chijí, chijá, chijá, ja, ja, ¿verdad? Y a estudiar la palabra y orar por él, porque dice, hermano, oren, oren, oren. Y hay que orar, hermano, hay que orar los unos por los otros. Hoy vamos a estar dando continuación porque la semana anterior a la pasada yo estaba hablando acerca del comportamiento de los ministros en la iglesia, y los ministros somos tú y yo. Somos los que trabajamos y servimos, porque un ministro es un servidor. Pero hoy yo quisiera enseñarles algo, y es cómo prevenir la caída de nuestra vida y liderazgo. Es cómo prevenir la caída de nuestra vida y liderazgo. Hay un versículo en la Biblia donde Pablo habla diciendo, habiendo sido heraldo para muchos, no venga yo a ser descalificado. ¿Verdad que sí? Y también la Escritura dice, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Pero para mantenernos en firmeza tenemos que ser ¿cómo? Tenemos que ser gente proactiva. Y tenemos que prepararnos y capacitarnos y estar continuamente velando y orando y pidiendo a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para no caer en pecado y no ser descalificados del santo ministerio que Dios nos ha concedido. Porque podemos llegar a ser piedra de tropiezo, pero también podemos ser una bendición para muchos si nos colocamos en las manos del Señor. Y en el día de hoy quisiera hablar con ustedes de algunas cosas que les ayudarán a permanecer firmes en su fe, de manera que habiendo acabado todo, como dice la Escritura, estéis firmes. Y primeramente quisiera, número 1, hablar acerca de lo que dice Gálatas, capítulo 5, 16 al 17. Hermano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. En el libro de Gálatas, el autor de Gálatas, ¿quién es el autor de Gálatas? El apóstol Pablo, ¿verdad? Le está dando a la iglesia un mensaje de importancia. Y la enseñanza que nos trae esos dos versículos para mantenernos firmes y no caer es sujetarnos. Si usted quiere mantenerse y firme y no caer, usted se tiene que sujetar. Pero ¿a quién se tiene que sujetar según el texto? ¿De quién está hablando? ¿De qué persona? Del Espíritu. Ahí en ese texto se nos habla del control que tiene el Espíritu sobre aquellos que son de Dios. Y él está diciendo, la manera en que van a poder vencer es haciendo varias cosas. Primeramente, deben aprender a caminar sujetos a la voluntad ¿de quién? Del Espíritu. Y segundo, a medida que nos sujetamos al Espíritu, Él nos potenciará para luchar contra los apetitos y las obras de la carne. Él lo dice porque hay una propensión en todos los hombres hacia las cosas de la carne. Cuando la Biblia habla acerca de las cosas de la carne, no está hablando acerca de la materia. Está hablando de la naturaleza que
pecaminosa, de la naturaleza que ha caído, de la naturaleza que se deja controlar no por el espíritu, sino por el príncipe de este mundo, por los deseos, por las pasiones, por los sentimientos. Nosotros somos propensos a dejarnos llevar. Pero la manera en que venceremos es sujetar, porque necesitamos ser sujetos. ¿A quién? Nuestra vida, a la obediencia, ¿a quién? Al Espíritu. ¿A quién dejó Cristo para lidiar con la iglesia? La Biblia dice que Cristo ascendió a los cielos, está a la diestra de Dios, intercede por nosotros, pero envió ¿a quién? Al otro Paracleto para lidiar con nuestras situaciones, no tan solo para estar con nosotros, sino también para estar en nosotros. Y para ayudarnos y enseñarnos a vivir de una manera sujeta, gobernada, controlada por el Espíritu. Esa es la diferencia entre un cristiano y un impío, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, enseña el libro de los Romanos. Así que si usted quiere, primeramente, mantenerse firme en este caminar, usted no lo logrará sin la persona del Espíritu Santo dirigiendo su vida. Mire, no siguiendo su vida, sino dirigiendo y controlando su vida. El Espíritu no vino a que usted lo dirija. ¿Vino a qué? A dirigirlo a usted. De eso se trata. Él quiere dirigirnos. La pregunta es, ¿somos dirigidos, gobernados y controlados por el Espíritu Santo? Porque eso determinará si usted y yo perseveraremos hasta el fin o explotaremos como una guanábana cuando está bien madura. En Puerto Rico se le dice escocotarse. Cuando yo estoy con los muchachos en Misión Rescate, ellos hablan de escocotarse. Fue que me escocoté. Y tú y yo no queremos como escocotarnos. Nosotros queremos perseverar, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos para vida eterna. Aleluya. Ese es su llamado como hijo e hija de Dios. Lo que nos lleva a la segunda cosa que usted y yo vamos a necesitar para poder permanecer firmes sin caída. Hebreos 12:11, la hermana Ney. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿Quién aquí ama la disciplina? Yo amo la disciplina. Antes no la amaba. No me resultaba gozoso. Pero me he dado cuenta que sin ello yo no soy una buena persona. Sin ello me meto mucho en problemas. Sin ello vivo al garete. Sin ello vivo sin un norte y sin un propósito. La palabra disciplina tiene que ver con el trato de Dios o de un padre hacia un hijo. Pero también la palabra disciplina se usa de lo que el hombre hace por sí mismo para ser una persona constante. Y las dos cosas son necesarias. La disciplina de un padre y que nosotros mismos nos disciplinemos. La Biblia dice en el versículo 7, la hermana leyó el versículo 11 de ese capítulo 12, pero el versículo 7 de ese libro dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Por eso es que ahora me gusta la disciplina, porque es que yo quiero que Dios me trate como su hijo. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los trate como sus hijos?
Pues aprendan a soportar. Y dice más, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Ve? La Biblia lo enseña. ¿Qué hijo es aquel? Un padre a quien disciplina. A su hijo, usted va por la calle, está con su hijo de mano, se porta mal, usted lo reprende. Pero si viene Juan del pueblo a reprenderle a su hijo, ¿cómo usted se pone? En Puerto Rico dicen como un guabá, como una araña pelúa. ¿Por qué? Porque ¿quién le dio vela en ese entierro? Ese es mi hijo, yo me encargo de él. Cada uno de nosotros somos responsables, pero ¿sabe algo? Dios es responsable de nosotros. Si nosotros queremos perseverar en la vida cristiana, Dios se responsabiliza de nosotros y Él ha decidido tratarnos como hijos. Gracias a Dios que Dios es diferente a los padres que nos criaron. ¿Por qué? Es gracias a Dios, porque mire lo que dice. Versículo 9. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hay un beneficio de vida en la obediencia al Padre de los Espíritus. Y también dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Ve la diferencia? ¿Cómo nos enseñaron nuestros padres? Con la vista que tenían, con la visión que tenían del mundo, con su experiencia de vida, nos disciplinaron, nos trataron como los jueces en los días de antaño. Donde cada cual hacía lo que mejor le parecía. Y eso es bueno. ¿Entiendes? O sea, nosotros somos, los seres humanos, estoy hablando de la humanidad, son seres caídos que dejaron de participar de cosas de Dios y comenzaron a tratar a los hombres conforme a su imagen y semejanza. En el proceso algo se perdió. ¿Qué se perdió? Pues la Biblia nos dice en el próximo versículo lo que se perdió, que tú y yo como cristianos necesitamos. Dice, pero hablando de Dios, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Vieron? ¿Ven la diferencia entre nuestro Padre Celestial y nuestros padres que nos criaron como mejor les parecía? Dios nos separa para un camino diferente, un camino santo, un camino especial, un camino conforme a la naturaleza de Dios. Es un llamado más alto, porque ustedes son hijos de un Dios más alto, del Altísimo Dios. Con un llamado diferente para ser un pueblo especial en medio de un mundo que anda en oscuridad. O sea, el estándar tuyo y mío es superior por causa de nuestro Padre Santo. Y Él nos disciplina porque nos ama, porque somos sus hijos, y lo hace porque quiere ser de provecho para nuestras vidas. Ahí lo dice, para lo que es provechoso. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso de provechoso? ¿Ah? ¿Es bueno? ¿Qué dices tú? Para bien de cada uno. Alimenta. Nutre. ¿Alguien más quiere decir algo? O sea, lo que Dios quiere hacer va a ser nutritivo, alimenticio, va a ser bueno, para bien, va a ser Goya. Tiene que ser bueno. Anuncio no pagado. Deben pagarnos a nosotros ahora mismo. ¿Verdad que sí? Tiene que ser algo excelente porque viene del cielo. Ajá.
¿Alguien iba a decir algo? Ah, ok. Mire, amados, entonces tenemos a este Dios que nos dice que otra de las cosas que tú y yo necesitaremos para no caer, no tan solo es la disciplina de Dios, es que comencemos a amar la disciplina de Dios por lo que nos da, porque va a ser bueno para nosotros y porque nos permite participar de cosas distintas, diferentes, santas de Dios. Mientras el mundo le huye a la disciplina, el creyente se somete a la disciplina, pero también se disciplina a sí mismo. Somete su cuerpo ¿a qué? A servidumbre. O en otras versiones, a disciplina. No sea que habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser descalificado, porque así como Dios nos llama para que tengamos provecho en Él, tú y yo también fuimos elegidos para dar provecho a otros, para ser heraldos para otros, para ser de bendición para otros. Hemos sido llamados para heredar la bendición y para promover y ser un canal de la bendición de Dios. Y muchas veces la disciplina de Dios limpiará esos canales que muchas veces se corrompen. Trabajará con nosotros. Número 3. Necesitamos lo que dice Segunda de Crónicas 20, 35 al 37. Me va a leer el hermano Luchi. Y luego Genoveva, Primera de Corintios 15, 33. ¿Qué dice ahí? Él tiene uno, no se preocupe, hermano. Ahí con fuerza para que quede grabado para la posteridad. 33 al 25. Sí, pégueselo ahí para que se escuche. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Ese es Segunda de Crónicas 20, 35 al 37. Sí, Ok, continúa. sigo. Sí, por favor. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en los libros de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, Ajá, continúa el 36. e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión, Geber. ¿Ya? Ajá. Entonces Eliezer hizo de Dodaba, de Maresa, y profetizó contra Josafat, diciendo, 37, ¿qué dice? 37. Entonces Eliezer, hijo de Dodabat, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto se ha hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos un rey piadoso haciendo compañerismo con un rey impío que no teme a Dios, que vive de espaldas a él y que promueve el culto a Baal y a Acera. Y luego nosotros nos aliamos ¿con quién? Con alguien que no honra a Dios. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? ¿Yugo? ¿Hay que casarse para tener yugo desigual? No, yugo desigual es tener un acuerdo en tu corazón con alguien que vive de espaldas a Dios cuando tú vives de frente a Él. Y a Dios no le gusta eso. ¿Qué dice entonces Genoveva en el próximo versículo? En Primera de Corintios. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Viene Pablo y le dice a la iglesia, no yerren, no se equivoquen. Si tú tienes conversaciones con alguien que es un corrupto, tus conversaciones también se corromperán. Entonces, ¿qué pasó con las obras?
se destruyeron. Esto causó enojo delante del rostro de Dios, lo que nos lleva a la tercera cosa que tú y yo necesitaremos si no queremos caer y queremos proseguir en el liderazgo hacia Dios, y es rodearnos de personas íntegras. Es importante que usted y yo como cristianos nos rodeemos de personas íntegras, no personas como cosías, no personas corruptas, no personas que viven de espaldas a Dios y le son ofensivas. Nos tenemos que rodear de un grupo de personas que nos ayuden a ¿qué? A practicar la piedad y nos animen a la piedad, no que nos corrompan en el proceso. A veces nosotros tenemos un problema porque estamos tanto con cierto tipo de personas que las palabritas malas de ellos se nos salen. Las costumbres y la altanería de ellos se nos salen. No importa que usted piense que no influencia. Usted entra a una cueva con un vestido blanco y la cueva es de carbón. Aunque usted no toque las paredes, cuando salga, ese vestido blanco no va a salir blanco. Va a estar lleno de pizquitas de ¿qué? De carbón. ¿Por qué? Porque está en el aire y aunque usted no quiera, se le pega. Y asimismo las costumbres de este mundo se nos pegan. Y la influencia de este mundo es poderosa. Todas las noticias y las redes nos enseñan cuánto poder tiene el mundo sobre nuestros corazones. El alón del mundo es bien poderoso. Es como una corriente que arrastra, dice la Escritura. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado y rodearnos de personas que nos ayuden y nos animen a la fe y a las buenas obras, a la piedad, a la vida santa, a la vida justa, que nos enseñen a vivir en santidad, gente que nos motiven. Y es importante buscar este tipo de personas. Esas son las terceras cosas. Escríbala. Número 4. Esto significa que necesitamos mentores. Timoteo tenía un mentor. ¿Cuál era el mentor de Timoteo? El apóstol Pablo. Él tenía un mentor, pero un mentor que nos ame. Porque hay gente que se busca mentores que no le importa. Mentores que no se preocupan por uno. Necesitamos gente en nuestra vida que nos ame y que se preocupen por nosotros. Gente que tenga las características bíblicas de sabiduría, fe y llena del Espíritu Santo. Porque debe ser alguien controlado por el Espíritu Santo. Lo dijimos la clase pasada, no, la anterior. Pero debe ser una persona que se preocupe por nosotros, que nos anime, que nos enseñe, que nos instruya, que nos dé ejemplo, ¿verdad? Esta persona debe interesarte en que tú y yo salgamos adelante en nuestro caminar con Cristo. Ahora mismo yo tengo 2 pastores con los que yo hablo. Y hay algunas otras personas más que tienen el derecho de llamarme a rendir cuenta. Son mayores que yo los 2, ¿sabes? Son mayores que yo. Llevan más tiempo que yo en el ministerio. Son 2. No voy a mencionarlos porque posiblemente ustedes conocen alguno de ellos. ¿Ve? Pero ellos cuando me ven, me preguntan. Me hacen las preguntas correctas. Ellos van al grano conmigo. Y yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Uno me conoce desde que yo tenía 18 años y el otro me conoce desde que yo tenía 20. Son una bendición. También aquí hay unos hermanos que se me acercan y de vez en cuando me dan consejos. Son mucho mayores que yo, son de la edad o tal vez mayores de lo que era mi papá. Pero cuando se me acercan yo los escucho porque son hombres piadosos. Algunos de ellos están aquí ahora mismo. No voy a decir los nombres.
pero se me acercan y de vez en cuando me dicen esto y lo otro y me lo dicen. Lo bueno es que me lo dicen sin temor. Gloria a Dios por eso. A mí me gusta cuando me explotan la burbuja. Mire, 5. Digo, no maneje el dinero que no es suyo. Está en el ministerio. Tenga cuidado. Léeme Juan 15:15. Kimberly. Isaías, búscate 1 Corintios 12:28 y Evelyn, Efesios 4:25 al 28. A ver qué vea qué hay ahí. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjense que en la vida tenemos que tener gente a la que nosotros le debemos rendir ¿qué? Cuentas. Y gente con que tengamos una relación diferente. Jesucristo tenía una relación diferente ¿con quién? Con sus discípulos. Ellos habían conocido sus debilidades y sus lágrimas y los vieron. A veces nosotros queremos aparentar. Queremos mostrarnos como si nosotros fuéramos inalcanzables. Eso no es verdad. Tú y yo necesitamos gente real a nuestro lado. Y gente que reconozca que nosotros también somos seres humanos comunes y corrientes sirviendo a un Dios extraordinario. Gente que sepa que nosotros no estamos por encima, sino en el barco igual que todos los demás. Y eso fue lo que dijo Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, juntamente con ellos. Que cuiden a la grey, pero no enseñoreándose, sino siendo ejemplo. Necesitamos eso. Juan 15:15. Necesitamos gente que hable y que nos diga las cosas. Eso es importante en nuestra vida, hermano. Así que hay que dar gracias a Dios porque este tipo de personas en la iglesia son una bendición. Dios también pone a la familia. Por ejemplo, la familia sabe las debilidades y los hierros de cada uno de nosotros. Lo que otros no saben en las iglesias, ¿quién lo sabe? La familia. Y están ahí puestos por Dios para muchas veces también explotarnos la burbuja, pero también ellos lo hacen porque nos aman. Así que cuando le digan la verdad y usted se moleste, desmoléstese. Porque están ahí puestos por Dios ¿para qué? Para que te recuerde que tú no eres infalible, que necesitas a Dios y que están ahí porque tú no puedes estar solo porque Dios te creó para habitar en familia y no para ser un llanero solitario. Que tú no eres el titán del universo, que necesitas ayuda. Dice en 1 Corintios 12:28 lo siguiente sobre el manejo del dinero. Mire qué dice. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ok, ¿qué está diciendo allí? Que en la iglesia hay de todo. Y hay de todo porque se necesitan a todos ellos. Y que nadie puede cubrir todas las bases. Es imposible para nosotros cubrir todas las bases. Por eso cada uno de los que estamos aquí es importante y necesario. Y tenemos que empezar a valorarnos los unos a los otros. Y a no menospreciarnos en nuestro corazón. ¿Qué dice el libro de Efesios capítulo 4, versículos 25 y 28? ¿Qué dice allí? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros
los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él con el que padece necesidad. Primeramente dice que como somos miembros los unos de los otros, ¿cómo vamos a hablarnos? ¿Con mentira, con verdad? Como parte del ministro o del liderazgo de Cristo, tú y yo tenemos que ser personas fieles y verdaderas. Hablar verdad cada uno con su prójimo no es lo mismo que ser grosero. Sí, porque hay gente que dice, es que yo no puedo decir verdad porque yo no soy hipócrita. No, tú eres un grosero. Y hay gente que son groseras. Porque la verdad en la Biblia se habla como con misericordia. Y se habla en amor, pero se dice la verdad. Tú y yo debemos decirnos la verdad, pero debemos considerarnos a los unos a los otros en nuestro corazón. Debemos ser considerados, porque no estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con la esposa de ¿quién? De Jesucristo. Tú y yo estamos hablando con la esposa de Jesucristo. ¿Cómo hablamos con la esposa de Jesucristo? Así que comience a mirar a su hermano como la esposa de Jesús, aunque sea hombre. Y tal vez entonces, viendo con quién está hablando, comience a pensar, wow, esta es la esposa de Jesús. ¿Cómo me va a mirar Jesús si yo no trato bien a su esposa? Entonces, ahí está hablando también de la administración. Como somos miembros los unos de los otros, tenemos que cuidarnos de no aprovecharnos los unos a los otros, de los otros, sino que también debemos ser gente trabajadora. Para tener que compartir ¿con quién? Con nuestros hermanos. Ahí Dios nos está diciendo que como cristianos, tú y yo, si no queremos caer, no podemos ser personas ociosas, sino gente esforzada y trabajadora. Tenemos que tener cuidado con la ociosidad que nos lleva a pecar contra Dios o a chismear de nuestro prójimo o a practicar cosas que son, porque el ocio, dicen por ahí, yo creo que el hermano habló de eso, el ocio es el taller ¿de quién? Del diablo. El ocio es el taller del diablo. Y nosotros queremos ir al taller del maestro, y el maestro siempre está en el taller, ¿qué está haciendo? Trabajando. Martillo en mano y mucho fuego. Él decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Así que si queremos permanecer firmes, tenemos que tener cuidado del ocio. ¿Ok? Jamás se reúna, 7, con personas del sexo opuesto o menores de edad sin tener a alguien presente. Usted no quiere caer del ministerio que Dios le ha dado, siga este consejo. Este me lo dieron a mí, pues yo se lo estoy pasando a ustedes. Esto que estoy diciendo aquí, yo lo practico. Mi familia sabe que yo lo practico. Lo practico como una ley. Yo he dejado a gente plantada, literalmente, para cumplir esto, aunque se molesten conmigo. Jamás se reúna con personas del sexo opuesto o menores de edad sin tener a alguien presente. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los pastores que se reúnen con mujeres a solas? Que muchas malas historias y mala fama hay por ahí, ¿verdad? Y viceversa. ¿Y qué pasa con estos hombres o mujeres que se reúnen con pequeños del sexo opuesto? ¿Qué es lo que se está escuchando ahora en las iglesias? Tenemos que proteger a los niños, pero también tenemos que ser sabios y protegernos a nosotros. Y una buena práctica es ponerlo como una herramienta, como una muralla al cual no traspasaremos. No, es que eso es muy radical. No, no es radical, es lo que enseña. Por eso los discípulos se sentían raros cuando encontraron a Jesús con la mujer en el pozo.
Eso fue un encuentro de la soberanía de Dios, pero estamos hablando de Jesús, quien la creó y la diseñó y la conocía. Que no tenía una naturaleza pecadora como la tuya y la mía. Porque a veces nosotros dicen, pero Jesús, sí, pero Jesús no tenía una naturaleza pecadora. Él era el creador de esa mujer que estaba allí en el pozo. Pero tú y yo no somos el creador de esta hermana o de este hermanito, o de esta nena o de este nenito. Y cosas pueden suceder como les he dicho 1000 veces. El hombre es fuego, la mujer es estopa, viene el diablo y sopla. Y se encendió la cosa. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 5:8. Esta es la razón por la que nosotros tenemos que tener cuidado. Primera de Pedro 5:8. Acá tienen el micrófono. No, pero ella tiene uno y acá hay otro. Dárselo a Vanessa, sí. Primera de Pedro 5:8. No, ese era para... Sí, es para ti porque después lo cambiamos y puse a ella a darle Efesios. Y Giovanni, Génesis 2:24. Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién quiere devorarse el diablo? A los santos. ¿Cuántos ministerios no han sido devorados porque las personas fueron imprudentes y estaban con personas del sexo opuesto solitos en un cuarto? O solitos en una casa visitando. Eso no se hace. Eso es completamente imprudente. No es que somos una relación madura, no. Son unas personas de ignorancia. Mucha gente me va a escuchar por las redes y se va a molestar conmigo porque tal vez lo practican. Usted debe arrepentirse. Primero, si usted tiene esposa, usted no tiene que hacer nada con una mujer en una casa a sola. ¿Ve? Segundo, eso deshonra al maestro. Porque usted es representante de Cristo. Y si usted es mujer porque se dice que es ministro, yo no sé qué, y hace lo mismo con un hombre, usted está en peligro. Porque un hombre siempre va a ser más fuerte físicamente que una mujer. Y si va y te puede, y te desea, y te cae, te la buscaste. Eso se llama sentido común, prudencia, sabiduría, entendimiento. La sabiduría te lleva a tomar decisiones que evitan que tú caigas en una circunstancia que puedes tú terminar devorado por el diablo. ¿Verdad que sí? Acuérdense que estas instrucciones son para que nosotros como ministros no tengamos una caída, sino que podamos permanecer dando testimonio de ¿quién? De Jesucristo. No haga eso. Eso pone el corazón de su esposa en problemas. Tal vez su esposa no se lo dice, pero le molesta. ¿Ah? O tal vez su esposo no se lo dice, pero le pica. Sí, eso no se hace. Primero deshonra a Jesús. Si tú vas, por ejemplo, a visitar a una mujer, aunque sea una prima hermana, los primos dicen por ahí que se exprimen. Hay muchos primos que caen en pecado, ¿sabes? Y hermanos también en este tiempo. La naturaleza pecadora y el enemigo puede llevarnos a hacer cosas que nosotros nunca imaginamos ni pensamos, especialmente en tiempos degenerados como este. Y nosotros tenemos que ser luz en medio de la tiniebla y en medio de una generación maligna y perversa. Eso no se hace. Porque vas a caer. No, es que yo soy fuerte. Por eso los noviazgos que salen solitos, él con ella, a pasear por ahí solo, en lugares solitarios, ellos están mal. Están mal. Van a caer. Porque están
ignorando su naturaleza. Antes, en la Biblia, en los tiempos de la Biblia, se acordaban los matrimonios y las personas tenían su cita en presencia de los padres para evitar este relajo. Se le llamaba en nuestros tiempos chaperones. Pero estamos viviendo en un tiempo donde la gente ve el pecado y el tener sexo antes del matrimonio como cosa buena, siendo algo que es aborrecible a los ojos de Dios, y por eso es que estamos como estamos, en una sociedad maligna y perversa. Ahora, estamos a punto de caramelo. La Biblia dice, sed sobrios, equilibrados y velad. Lo que nos lleva a un consejo que voy a hacer el último. No voy a terminar con esto, tal vez en otra ocasión continúe, con la gracia de Dios. Pero el número 8 es Génesis 2:24. Léemelo, hermano. Génesis 2:24. El hermano Giovanni, por favor, léame Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Para evitar problemas, Dios te dio, hombre de ministerio, una esposa. Y si no estoy casado, vete con tus amigos. Es que no estoy casado, estoy soltero, no vayas solo. Como el nene que va a donde la mujer ramera sin saber que es contra su vida. Eres mujer, vas sola. Eres una ovejita. Y van a venir el lobo y te va a morder. Para eso Dios creó el matrimonio, para que los dos sean ¿qué? Uno. Aquí hay un consejo. Involucre a su cónyuge en todo lo que haga. Ah, tienes que visitar a una mujer. Llévate a tu esposa. ¿Por qué tienes que ir solo? A tu Kitty. ¿Te dolió? Tienes que visitar a un hombre. ¿Por qué tienes que ir solo? Llévate a tu esposo. ¿Sabes que tener amigos, aparte de tu esposo y de tu esposa, reuniéndote tú solito con ellos, es un problema grande? Que no es prudente. Yo tengo amigas que son mujeres, pero esas personas conocen ¿a quién? A mi esposa. La quiero mucho, pero tú sabes que yo no voy a estar con ella sola, porque yo tengo esposa. Y si un día tengo que reunirme con alguien y no está mi esposa, me voy a llevar a alguien de la iglesia. De hecho, aquí los hermanos saben que aún para llevar a personas a dar clase, nunca los envío solo. ¿Cómo los envío? Acompañados. Aquí yo envié a dos. O yo iba con el hermano o el hermano iba con el otro, pero nunca solo. Aunque la persona sea joven, de edad media o tenga 358 años. ¿Por qué? Muchas cosas suceden y hay personas con malas intenciones y pueden decir que sucedió algo y no hay testigos. ¿Cómo enviaba Jesús a los discípulos? ¿Ah? De dos en dos. Jesús es un genio. Él es Dios. Él conoce la naturaleza humana. Conoce que aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Así que tomen estas cosas
Y si Dios lo permite, en otra ocasión hablaremos de algunos otros consejos bíblicos que nos ayudarán a no caer y ser descalificados, a no escocotarnos, que está pasando mucho en estos tiempos, mucho. Aún a gente que eran supuestos servidores poderosos de Dios, muy usados, pero hicieron cosas muy imprudentes porque no siguieron el consejo del Señor. Padre, te doy gracias. Te ruego tanto por mí como por todos los maestros, líderes y miembros de esta congregación, para que tú nos enseñes a ser gente sabia, sobria, que vele, gente que procure agradarte en todo y ser prudente en las andanzas, de tal manera que no pequemos contra ti, ni contristemos al Espíritu Santo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Voy a dejar a la hermana con las oraciones. Wow, hermano, el Señor les bendiga. Yo no sé ustedes, pero yo hasta el momento me he gozado tanto en ese devocional que fue glorioso y luego en esta palabra que es un banquete. De verdad que sí. Es una bendición poder congregarnos y venir a estudiar la palabra de Dios. Es un privilegio que no todo el mundo tiene en este tiempo que estamos viviendo. Pero en estos momentos vamos a dedicarnos a la oración. Voy a tener una pequeña reflexión sobre algo bien glorioso que tiene que ver con la oración. Padre, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu pueblo. En estos momentos, Dios mío, dirígeme. Sé tú, Señor, usando tu palabra para que podamos, Señor, aprender cada día más y más de ella y poder sostenernos en ti por ese poder precioso de tu Espíritu Santo que nos enseña de día en día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema es cuando Dios prepara primero el corazón. El texto está en el libro primero de Samuel, capítulo 1, 10 y 11, luego el 20. Yo lo voy a leer completo, así lo que estoy diciéndole, no se preocupen. Y luego el 27 y el 28. Y la palabra del Señor dice de esta manera: ella con amargura de alma, estamos hablando de Ana, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aconteció, el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Versículo 27 dice: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vamos a ver algo. Cuando pensamos en Ana, casi siempre lo primero que viene a nuestra mente, pues obviamente es el nacimiento de Samuel. Pero el verdadero milagro comenzó antes que Samuel naciera. Comenzó cuando Ana decidió llevar su dolor delante de Dios. Ana tenía razones para rendirse.
Año tras año, Ana era humillada por Penina. Año tras año, subía al templo con el mismo dolor y aparentemente nada cambiaba. Sin embargo, hizo lo correcto. En vez de alejarse de Dios, se acercó más a Él. Desgraciadamente, muchas veces hoy nosotros los cristianos, cuando las cosas nos van mal, después que pedimos y no vemos, en vez de acercarnos más al Señor, lo que hacemos es que huimos de Él y buscamos otras cosas. Y esa es una pregunta que la iglesia debe hacerse hoy. ¿Qué hacemos cuando Dios tarda en responder? ¿Nos alejamos de su presencia o lo buscamos con más intensidad? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. La Biblia dice que Ana derramó su alma delante del Señor. No hizo una oración de apariencia. No escondió su dolor. Fue sincera delante de Dios. Mire, hermano, si aunque usted no le diga al Señor las cosas, Él las sabe. Lo que pasa es que, como estábamos hablando ahorita, Él es un excelente Padre, además de nuestro Señor y Dios. Y Él le gusta que nosotros como hijos vayamos delante de Él y le digamos abiertamente qué nos duele o qué nos molesta o en qué es que estamos esperando. Pero hay un detalle que muchas veces pasamos por alto. Ana no solo pidió un hijo, también dijo que ese hijo sería para Dios. Fuerte. Eso es como cuando nosotros nos olvidamos prácticamente de nuestros propios deseos y ponemos los deseos del Señor. Es decir, Ana hizo en su oración, dejó de girar, como le expliqué ahora mismo, alrededor de su necesidad y comenzó a girar alrededor del propósito de Dios. Esa es la manera cuando nos alineamos con el propósito de Dios. Ahí se hace vivo y real el texto que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque ya tu petición no está solamente pensando en ti, está viendo más allá el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no tan solo tiene que ver contigo y conmigo, el propósito de Dios es grande, mi hermano, que sí es grande. Pero hay un detalle que muchas veces pasamos por alto. Lo que les dije, no pidió un hijo, sino que también sería para Dios. Es decir, su oración dejó de girar, como les dije también, alrededor de ella. Qué enseñanza tan grande para nosotros, ¿verdad que sí? Muchas veces oramos para que Dios bendiga nuestros planes cuando Él desea que nosotros participemos en los suyos. Después de orar, ocurrió algo sorprendente. Samuel todavía no había nacido, pero la Biblia dice que Ana ya no estaba triste. Todavía no había nacido el niño, el bebé. ¿Por qué? Dice, porque cuando una persona realmente entrega su carga al Señor, aunque la respuesta todavía no haya llegado, el corazón comienza a descansar. ¿Acaso no es eso lo que dice la misma palabra? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Pero se nos olvida cuando estamos orando, se nos olvida esa promesa. Eso también nos confronta. A veces seguimos cargando aquello que decimos haber puesto en las manos de Dios. Hemos orado, pero todavía no hemos descansado. Finalmente, Dios respondió y Samuel nació. Pero la mayor prueba de Ana vino después de recibir la respuesta. Ella cumplió su promesa y dedicó a Samuel al Señor. Eso demuestra que su fe no dependía de recibir una bendición, sino de obedecer a Dios. Que mucho tenemos que aprender, mis hermanos. Me pongo yo en primer lugar. Que mucho tenemos que aprender cuando en la Biblia nos dice constantemente que obedezcamos al Señor. En la medida que comenzamos a obedecer a Dios es porque nos damos cuenta cuánto lo amamos. Y lo más hermoso es que Ana pensaba que estaba pidiendo un hijo mientras Dios estaba levantando un profeta que cambiaría la historia de Israel. En realidad ese era el plan de Dios.
Muchas veces nosotros solo vemos nuestra necesidad, pero Dios está orando un propósito mucho más grande de lo que alcanzamos a imaginar. Conclusión, mi hermano. La historia de Ana nos enseña que la oración perseverante no consiste únicamente en esperar una respuesta. Consiste en ser intencionales y ver cómo Dios transforma nuestro corazón mientras esperamos. Eso es lo que compartía antes de comenzar el culto con mi hermana Mili. Que muchas veces nosotros tenemos peticiones de años y no vemos nada. Pero es que el Señor está trabajando con este que está aquí adentro. Porque tenemos que estar preparados para recibir lo que el Señor nos va a dar en realidad. Y yo le di el ejemplo a ella de que cogemos a Abdel y Abdel pide un carro. Usted no le va a dar un carro a Abdel. Usted sabe que Abdel no está preparado para eso. Hay que esperar que ese niño crezca, aprenda y entonces se le da el carro o él consigue el carro. Pero hay algo más. El protagonista de esta historia no es Ana. Debemos admirar al Dios de Ana. Porque la fortaleza de ella no estaba en sí misma, sino en el Dios al que acudía una y otra vez. Ese mismo Dios sigue escuchando el clamor de su pueblo hoy. Él sigue fortaleciendo al cansado, dando paz al afligido y cumpliendo sus propósitos en el tiempo perfecto. Quizás nosotros solo vemos nuestra necesidad, pero Dios siempre está viendo un propósito mucho más grande. Por eso, mientras esperamos, no dejemos de buscarlo, de confiar en Él y de rendir nuestra vida a su voluntad. Iglesia, después de meditar en esta palabra, no queremos ser solamente oidores. Yo creo que ninguno de nosotros, el Señor nos lo dice, que no seamos oidores solamente. Espero que queramos responder a Dios en oración. Pidámosle pues que forme en nosotros el mismo corazón rendido que vimos o que vemos en Ana. Un corazón que persevera, que confía y que vive para los propósitos del Señor. Esa debe de ser en realidad nuestra oración. Yo traje 2 motivos de oración que tienen que ver con esto que les traje en esta noche. El primer motivo de oración está basado en 1 de Samuel, capítulo 1 y 10. Lo tiene nuestra hermana Mili. Ella va a orar para que Dios nos dé un corazón que persevere en su presencia, aun cuando la respuesta tarde. Que aunque no veamos nada, aunque el camino lo esté totalmente oscuro, nosotros sigamos perseverando en la oración. No cambiemos el disco, como uno dice, sigamos confiando. Mili. Padre Santo, Padre bueno, mi alma te alaba, mi alma te alaba y te glorifica, Señor, dándote las gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre son tu misericordia. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú sabes lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Tú conoces las peticiones de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que lo que tenemos que hacer es esperar en ti, confiar en ti, porque sabemos que nuestras peticiones van a ser contestadas conforme a tu santa voluntad, Señor, y en tu tiempo, Señor. Aunque nos desesperamos, Señor, vamos a seguir esperando, porque sabemos que todo lo que proviene de ti es bueno, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, en el momento que tú quieras, nos va a contestar, Señor. Todo esto te lo ruego, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. El segundo motivo de oración es para que nuestras oraciones y nuestra vida estén rendidas a la voluntad de Dios.
Léelo. Sí. Primera de Samuel 1:11 dice así: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si tú te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos, Señor, y glorificamos tu nombre, Padre. Nos presentamos delante de ti reconociendo, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, Señor, y que tú nos escuchas y contestas nuestras peticiones, Padre, conforme a tu divina voluntad. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que nuestros corazones y nuestra vida entera, Padre, estén rendidas ante ti, Señor, permitiendo, Señor, que tú seas el que estés obrando en nuestras vidas y que nosotros busquemos hacer tu voluntad en todo tiempo, Padre, que busquemos agradarte en todo tiempo, Señor, que no importen nuestros deseos, Señor, sino hacer tu voluntad, Padre, porque tu voluntad es buena siempre, es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros, Señor, y eso es lo que queremos, Padre, buscarla siempre, Señor, de día y de noche, Señor. Rompe, Señor, nuestro sueño, rompe lo que sea necesario, Señor, para que nosotros podamos hacer siempre tu voluntad, Padre. Aparta de nosotros todo lo que no venga de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hay una gran verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios sigue siendo soberano, digno de confianza y fiel a sus propósitos. Creo que ese hilo hace que este culto de oración en esta noche no sea solo una reflexión sobre Ana, sino un llamado a que la iglesia aprenda a descansar en el Dios que escucha, gobierna y obra aun cuando todavía no vemos la respuesta. Ese es el llamado que el Señor nos hace en esta noche. Confiar, mis hermanos, confiar en la fidelidad de nuestro Dios. Saber que esperar en Dios no es esperar en vano, es esperar seguros de que veremos lo mejor de Dios para nuestras vidas, pero sobre todo para su gloria. Nos vamos a despedir de las redes en esta noche. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que todas aquellas personas que en un momento dado escuchen esta palabra, seas tú, Espíritu precioso, confrontándolos y trayéndolos a que hagan tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.